Por eso ya no entraba en el cuarto de descanso, cerrado ahora, de mi tío Adolfo, y después de vagar por los alrededores de la despensa, cuando Francisca aparecía en la entrada diciéndome: «Voy a dejar a la moza que sirva el café y suba el agua caliente porque yo tengo que escaparme al cuarto de la tía». Decidíame yo a entrar en casa y subía derechamente a mi habitación a leer. La moza era una persona moral, una institución permanente que por sus invariables atribuciones se aseguraba una especie de continuidad e identidad a través de la sucesión de formas pasajeras en que se encarnaba, porque nunca tuvimos la misma 2 años seguidos. Aquel año que comimos tantos espárragos, la moza usualmente encargada de pelarlos era una pobre criatura enfermiza, embarazada ya de bastantes meses, cuando llegamos para Pascua, y a la que nos extrañábamos que Francisca dejara trabajar y corretear tanto, porque ya empezaba a hacerla difícil llevar por delante el misterioso canastillo, cada día más lleno, cuya forma magnífica se adivinaba bajo sus toscos sayos. Sayos que recordaban las opalandas que visten algunas figuras simbólicas de Giotto que el señor Swann me había regalado en fotografía. Él mismo nos lo había hecho notar y para preguntarnos por la moza nos decía: «¿Qué tal va la caridad de Giotto?». Y, en efecto, la pobre muchacha, muy gorda ahora por el embarazo, gruesa hasta de cara y de carrillos que caían cuadrados y fuertes, se parecía bastante a esas vírgenes robustas y hombrunas, matronas más bien, que en la arena sirven de personificación a las virtudes. Y me doy cuenta ahora de que, además, se parecía a ellas por otra cosa, lo mismo que la figura de aquella moza se agrandaba por la adición del símbolo que llevaba delante del vientre, sin comprender su significación y sin que nada de su belleza y sus sentidos se transparenten en su rostro como un simple fardo pesado. Así, sin sospecharlo, encarnaba la robusta matrona que está representada en la arena, encima del nombre Caritas, y cuya fotografía tenía yo colgada en mi cuarto de estudio, la dicha virtud de la caridad, sin que ningún pensamiento caritativo haya cruzado jamás por su rostro enérgico y vulgar. Por una hermosa idea del pintor está pisoteando las riquezas terrenales, pero exactamente lo mismo que si estuviera pisando uva para sacar el mosto, o como si se hubiera subido encima de unos sacos para estar más en alto, tiende a Dios su corazón inflamado. Mejor dicho, se le alarga como una cocinera alarga un sacacorchos a alguien que se lo pide desde la planta baja por el respiradero de la cocina. La envidia tenía ya más expresión de envidia, pero también en ese fresco ocupa tanto espacio el símbolo y está representado de modo tan real, y es tan gorda la serpiente que silba en labios de la envidia y le llena tan completamente la boca, hasta el punto de tener distendidos los músculos de la cara como un niño que está inflando una pelota, soplando, que la atención de la envidia, y con ella la nuestra, se concentra entera en lo que hacen los labios y no tiene casi tiempo de entregarse a pensamientos envidiosos. A pesar de toda la admiración que profesaba el señor Swann por esas figuras de Giotto, por mucho tiempo no me dio mucho gusto contemplar en el cuarto de estudio, donde estaban colgadas las copias que me trajo Swann, aquella caridad sin caridad, aquella envidia que parecía una lámina de tratado de medicina para explicar la comprensión de la glotis o de la campanilla por un tumor de la lengua o por el instrumento del operador, y aquella justicia que tenía el mismo rostro grisáceo y probablemente proporcionado que en Combray caracterizaba algunas burguesitas lindas, piadosas y secas que yo veía en misa, y que estaban ya algunas alistadas en las milicias de reserva de la injusticia. Pero más tarde comprendí que la seductora rareza y la hermosura especial de esos frescos consistía en el mucho espacio que en ellos ocupaba el símbolo, y que el hecho de que estuviera representado, no como símbolo, puesto que no estaba expresada la idea simbolizada, sino como real,
como efectivamente sufrido o manejado materialmente, daba a la significación de la obra un carácter más material y preciso, y a su enseñanza algo de sorprendente y concreto. Y así, en la pobre moza tampoco el peso que desde el vientre la tiraba llamaba la atención hacia él, e igualmente, muy a menudo, el pensamiento de los moribundos se vuelve hacia el lado efectivo, doloroso, oscuro y visceral, hacia el revés de la muerte, que es cabalmente el lado que ésta les presenta y los hace sentir mucho más parecido a un fardo que los aplasta, a una dificultad de respirar o a una sed muy grande que a lo que llamamos idea de la muerte. Menester era que aquellos vicios y virtudes de Padua encerrasen una gran realidad, puesto que se me representaban con tanta vida como la doméstica embarazada, y la criada a su vez no me parecía menos alegórica que las pinturas, y acaso esa no participación, aparentemente al menos, del alma de un ser en la virtud que actúa por intermedio de su cuerpo, tiene, además de su valor estético, una realidad, si no psicológica, fisonómica, por lo menos. Cuando más tarde tuve ocasión de encontrar en el curso de mi vida, en algún convento, por ejemplo, encarnaciones verdaderamente santas de la caridad activa, tenían por lo general un porte alegre, positivo, indiferente y brusco de cirujano ocupado, y uno de esos rostros en que no se lee conmiseración ni ternura algunas ante el sufrimiento humano, ni ningún temor a herirle, ese rostro sin dulzura, antipático y sublime, que es el de la bondad verdadera. Mientras que la moza, haciendo resplandecer involuntariamente la superioridad de Francisca, como el error, por contraste, da mayor brillo al triunfo de la verdad, servía el café, que, según mamá, no era más que un agua caliente, y subía a las habitaciones agua caliente, que no era más que agua templada. Yo me echaba en mi cama, un libro en la mano, en mi cuarto, que protegía, temblando, su frescura transparente y frágil contra el sol de la tarde con la defensa de las persianas, casi cerradas, y en las que, sin embargo, un reflejo de luz había hallado medio de abrir paso a sus alas amarillas, y se había quedado inmóvil en un rincón entre la madera y el cristal, como una mariposa en reposo. Apenas si se veía para leer, y la sensación de la esplendidez de la luz solo la sentía por los golpes que en la calle de la Queue estaba dando Camille, ya advertido por Francisca de que mi tía no descansaba y de que se podía hacer ruido, en unos cajones polvorientos, y que al resonar en esa atmósfera sonora, propia de las temperaturas calurosas, parecía que lanzaban a lo lejos estrellitas escarlata, y también por las moscas que estaban ejecutando en mi presencia y en su reducido concierto una música que era como la música de cámara del estío y que no evoca el verano a la manera de una melodía humana que oímos una vez durante esa estación y que nos la recuerda enseguida, sino que está unida a él por un lazo más necesario, porque nacida del seno de los días buenos, sin renacer más que con ellos y guardando algo de su esencia, no sólo despierta en nuestra memoria la imagen de esos días, sino que atestigua su retorno, su presencia efectiva, ambiente e inmediatamente accesible. Aquel umbroso frescor de mi cuarto era al pleno sol de la calle lo que la sombra es al rayo de sol, es decir, tan luminosa como él, y brindaba a mi imaginación el total espectáculo del verano que mis sentidos, si hubiera ido a darme un paseo, no hubieran podido gozar más que fragmentariamente, y así convenía muy bien a mi reposo que, gracias a las aventuras relatadas en los libros que venían a estremecerle, aguantaba, como una mano muerta en medio de agua corriente, el choque y la animación de un torrente de actividad. Pero mi abuela, si el calor excesivo cesaba, si había tormenta o solo un chubasco, iba a pedirme que saliera, y como yo no quería renunciar a mi lectura, me marchaba a continuarla al jardín,
debajo del castaño, a una casilla de esparto y tela en cuyas honduras me sentaba y me creía oculto a los ojos de las visitas que pudieran tener mis padres. ¿Y acaso no era también mi pensamiento un refugio en cuyo hondo me estaba yo bien metido hasta para mirar lo que pasaba afuera? Cuando veía yo un objeto externo, la conciencia de que le estaba viendo flotaba entre él y yo, y le ceñía de una leve orla espiritual que no me dejaba llegar a tocar nunca directamente su materia. Se volatilizaba en cierto modo antes de que entrara en contacto con ella, lo mismo que un cuerpo incandescente al acercarle a un objeto mojado no llega a tocar su humedad, porque siempre va precedido de una zona de evaporación. En aquella especie de pantalla coloreada por diversos estados que, mientras yo leía, iba desplegando simultáneamente mi conciencia y cuya escala empezaba en las aspiraciones más hondamente ocultas en mi interior y acababa en la visión totalmente externa del horizonte que tenía al final del jardín, delante de los ojos, lo primero y más íntimo que yo sentía, el fuerte puño, siempre activo, que gobernaba todo lo demás, era mi creencia en la riqueza filosófica y la belleza del libro que estaba leyendo y mi deseo de apropiármelas, de cualquier libro que se tratara, porque aunque le hubiera comprado en Combray, al verle en la tienda de Bourgogne, muy separada de casa para que Francisca pudiera ir allí a comprar, como iba a casa de Camín, pero mejor surtida en artículos de papelería y libros, sujeto con cintas en el mosaico de folletos y entregas que revestían las dos hojas de la puerta, más misteriosas y más ricas en pensamiento que la puerta de una catedral, es porque me acordaba haberle oído citar como obra notable al profesor o camarada que por aquel entonces me parecía estar en el secreto de la verdad y de la belleza, medio presentidas y medio incomprensibles para mí, y cuya posesión era la meta borrosa, pero permanente, de mi pensamiento. Tras esta creencia central, que durante mi lectura ejecutaba incesantes movimientos de dentro a afuera en busca de la verdad, venían las emociones que me inspiraba la acción en la que yo participaba, porque aquellas tardes estaban más henchidas de sucesos dramáticos que muchas vidas. Eran los sucesos ocurridos en el libro que leía, aunque los personajes a quienes afectaban no eran reales, como decía Francisca, pero ningún sentimiento de los que nos causan la alegría o la desgracia de un personaje real llega a nosotros si no es por intermedio de una imagen de esa alegría o desgracia. La ingeniosidad del primer novelista estribó en comprender que, como en el conjunto de nuestras emociones, la imagen es el único elemento esencial, una simplificación que consistiera en suprimir pura y simplemente los personajes reales significaría una decisiva perfección. Un ser real, por profundamente que simpaticemos con él, le percibimos en gran parte por medio de nuestros sentidos, es decir, sigue opaco para nosotros y ofrece un peso muerto que nuestra sensibilidad no es capaz de levantar. Si le sucede una desgracia, no podremos sentirla más que en una parte mínima de la noción total que de él tenemos, ni tampoco podrá él sentirlo más que en una parte de la noción total que de sí tenga. La idea feliz del novelista es sustituir esas partes impenetrables para el alma por una cantidad equivalente de partes inmateriales, es decir, asimilables para nuestro espíritu. Desde este momento, poco nos importa que se nos aparezcan como verdaderos los actos y emociones de esos seres de nuevo género, porque ya las hemos hecho nuestras, en nosotros se producen y ellas sojuzgan, mientras vamos volviendo febrilmente las páginas del libro, la rapidez de nuestra respiración y la intensidad de nuestras miradas. Y una vez que el novelista nos ha puesto en ese estado en el cual, como en todos los estados puramente interiores, toda emoción se decuplica y en el que su libro vendrá a inquietarnos como nos inquieta un sueño, pero un sueño más claro que los que tenemos dormidos y que nos durará más en el recuerdo, entonces desencadena en nuestro seno,
por una hora, todas las dichas y desventuras posibles de esas que en la vida tardaríamos muchos años en conocer unas cuantas, y las más intensas de las cuales se nos escaparían, porque la lentitud con que se producen nos impide percibirlas. Así cambia nuestro corazón en la vida, y este es el más amargo de los dolores, pero un dolor que solo sentimos en la lectura e imaginativamente, porque en la realidad se nos va mudando el corazón lo mismo que se producen ciertos fenómenos de la naturaleza, es decir, con tal lentitud que aunque podamos darnos cuenta de cada uno de sus distintos estados sucesivos, en cambio se nos escapa la sensación misma de la mudanza. Venía luego, proyectando a medias ante mí, y ya menos interior a mi cuerpo que la vida de aquellos personajes, el paisaje que servía de fondo a la acción y que influía sobre mi pensamiento más poderosamente que el otro, aquel que yo tenía a la vista cuando alzaba los ojos del libro. Así, durante 2 veranos, en el calor del jardín de Combray sentí, motivada por el libro que entonces leía, la nostalgia de un país montañoso y fluviátil, en donde habría muchas aserrerías y en donde pedazos de madera irían pudriéndose, cubiertos de manojos de berros, en el fondo del agua transparente, y no lejos de allí trepaban por los muros de poca altura racimos de flores rojizas y moradas. Y como siempre tenía presente en el alma el ensueño de una mujer que me quería, en aquellos veranos el sueño se me empapaba en el frescor de las aguas corrientes, y cualquier mujer que evocara se me aparecía con racimos de flores rojizas y moradas creciendo a su lado, como con sus colores complementarios. No se nos queda grabada eternamente una imagen con que soñamos porque se embellezca y mejore con el reflejo de los colores extraños que por azar la rodeen en nuestros sueños, porque aquellos paisajes de los libros que leía se me representaban con mayor viveza en la imaginación que los que Combray me ponía delante y los análogos que me hubiera podido presentar, por la manera que había tenido el autor de escogerlos y por la fe con que mi pensamiento salía al encuentro de sus palabras como si fueran una revelación. Me parecía que eran una parte real de la naturaleza misma, merecedora de estudiarla y profundizarla, y presión que casi no me hacían los lugares donde me hallaba, y especialmente nuestro jardín, frío producto de la correcta fantasía del jardinero, objeto del desprecio de mi abuela. Si cuando yo estaba leyendo un libro mis padres me hubieran dejado ir a visitar la región que describía, me habría parecido que daba un gran paso hacia la conquista de la verdad, porque si bien tenemos siempre la sensación de que nuestra alma nos está acercando, no es que nos cerque como los muros de una cárcel inmóvil, sino que más bien nos sentimos como arrastrados con ella a un perpetuo impulso para sobrepasarla, para llegar al exterior, medio descorazonados y oyendo siempre en torno nuestro esa idéntica sonoridad, que no es un eco de fuera, sino el resonar de una íntima vibración. Queremos buscar en las cosas, que por eso nos son preciosas, el reflejo que sobre ellas lanza nuestra alma, y es grande nuestra decepción al ver que en la naturaleza no tienen aquel encanto que en nuestro pensamiento les prestaba la proximidad de ciertas ideas, y muchas veces convertimos todas las fuerzas del alma en destreza y en esplendor, destinados a accionar sobre unos seres que sentimos perfectamente que están fuera de nosotros y que no alcanzaremos nunca. Y por eso, si bien me imaginaba siempre alrededor de la mujer amada los lugares que por entonces deseaba con mayor ardor, y si bien hubiera querido que ella fuera la que me acompañara a visitarlos y la que me abriese las puertas de un mundo desconocido, no se debía aquello al azar de una sencilla asociación de ideas. No, es que mis sueños de viaje y de amor no eran más que momentos que hoy separo artificialmente, como quien hace cortes a distintas alturas de un surtidor irisado y en apariencia inmóvil, de un mismo e infatigable manar de las fuerzas todas de mi vida. En fin, al ir siguiendo de dentro a fuera los estados simultáneamente yuxtapuestos en mi conciencia,
y antes de llegar al horizonte real que los envolvía, me encuentro con placeres de otra clase. Sentirme cómodamente sentado, percibir el buen olor del aire, no verme molesto por ninguna visita y, cuando daba la una en el campanario de San Hilario, ver caer trozo a trozo aquella parte ya consumada de la tarde, hasta que oía la última campanada que me permitía hacer la suma de las horas, y con aquel largo silencio que seguía, parecía que empezaba en el cielo azul toda la parte que aún me era dada para estar leyendo hasta la hora de la abundante cena que Francisca preparaba y que me repondría de las fatigas que me tomaba en la lectura para seguir al héroe. Y a cada hora que daba, parecíame que no habían pasado más que unos instantes desde que sonara la anterior. La más reciente venía a inscribirse en el cielo tan cerca de la otra que me era imposible creer que cupieran 60 minutos en aquel arquito azul comprendido entre dos rayos de oro. Y algunas veces esa hora prematura sonaba con 2 campanadas más que la última. Había pues una que se me escapó, y algo que había ocurrido no había ocurrido para mí. El interés de la lectura, mágico como un profundo sueño, había engañado a mis alucinados oídos, borrando la áurea campana de la azulada superficie del silencio. Hermosas tardes de domingo, pasadas bajo el castaño del jardín de Combray, tardes de las que yo arrancaba con todo cuidado los mediocres incidentes de mi existencia personal para poner en lugar suyo una vida de aventuras y de aspiraciones extrañas en el seno de una región regada por vivas aguas. Todavía me evocáis esa vida cuando pienso en vosotras, esa vida que en vosotras se contiene, porque la fuisteis cercando y encerrando poco a poco, mientras que yo progresaba en mi lectura e iba cayendo el calor del día en el cristal sucesivo de lentos cambiantes y atravesado de follaje de vuestras horas silenciosas, sonoras, fragantes y limpias. A veces arrancábame de mi lectura, desde mediada la tarde, la hija del jardinero, que corría como una loca, volcando la maceta del naranjo, hiriéndose en un dedo, rompiéndose un diente y chillando: «¡Ahí están! ¡Ahí están!», para que Francisca y yo acudiéramos y no perdiéramos nada del espectáculo. Eran los días en que, con motivo de maniobras de guarnición, los soldados pasaban por Combray, tomando generalmente por la calle de Santa Hidelgarda, mientras que nuestros criados, sentados en fila en sus sillas, fuera de la verja, contemplaban a los paseantes dominicales de Combray y se ofrecían a su admiración. La hija del jardinero veía de pronto, por el hueco que quedaba entre 2 casas lejanas del paseo de la estación, el brillar de los cascos. Los criados entraban enseguida a las sillas, porque cuando los coraceros desfilaban por la calle de Santa Hidelgarda, la llenaban en toda su anchura, y el galope de los caballos pasaba rozando las casas y sumergiendo las aceras, como ribazos que ofrecen lecho escaso a un torrente desencadenado.